¿Listo? Bueno, muy buenos días para todos los presentes y bienvenidos a nuestra sala. Para dar inicio a nuestro panel, me gustaría primero como ponernos un poco en contextos de qué es la educación. Esta es una palabra tan amplia, pero a la vez tan precisa, que ha ocasionado que su objetivo característico que hemos definido como especie humana a lo largo de la historia haya ido desapareciendo. Y esto se evidencia en la que cada vez se ven menos docentes apasionados por dictar sus materias y estudiantes que tampoco les interesa bajar su rendimiento o peor aún, no aprender nada. Eh, Esto, digamos que se debe a una falta de motivación que se está pues dando y dando y dando y repitiendo en varios escenarios. Y esto se ve también reflejado es por el abandono, en palabras coloquiales, ¿no? Que los gobiernos han tenido para empoderar esta profesión y esta actividad. Una educación de calidad debe ir enfocada hacia las necesidades que el ser humano enfrenta y esto, pues, en cada etapa de la historia lo hemos podido ver. Digamos que con el paso del tiempo no es difícil imaginarnos a un ser humano primitivo enseñándole a sus hijos cómo cazar o construir una fogata para lograr sobrevivir, o en unos momentos más vergonzosos para la humanidad en la Segunda Guerra Mundial, ver a una mamá alemana explicándole a su hija, oye, no puedes hablar de otras ideologías impuestas por el gobierno porque corremos peligro. O yéndonos al mundo académico actual, el ver cómo los colegios colombianos, por ejemplo, están enseñando el idioma como segunda lengua, el inglés, esto con el fin de poder abastecer las necesidades que trae consigo la globalización. Entonces es así como vemos que en cada etapa el ser humano adquiere diferentes herramientas para educar a la futura generación que le permita para poder sobrevivir en todos los términos que la palabra pues rodea. Y en la era en que nos encontramos, el ser humano tiene necesidades que giran en torno a tres factores fundamentales, que son el ambiental, las relaciones interculturales y el desarrollo personal. Eh, y trae como consecuencia a que el ser humano se empodere y pueda concientizarse de la necesidad de cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible que la Agenda 2030 propuso pues para la sostenibilidad de nuestra especie a largo plazo. Para el cumplimiento de las ODS en Colombia y pues en todos los países del mundo es necesario desarrollar una educación ambiental, pues este es el núcleo de la consecución de estos objetivos, ya que están enfocados en la conservación y en el desarrollo sostenible para todas las personas sin importar su edad, sexo, raza, creencia, bueno, lo que sea. Y hace indispensable que la comunidad en general tenga un conocimiento básico pero práctico al respecto de ello. Pues en sus manos, obviamente, en las futuras generaciones está la solución a los problemas que tenemos actualmente. Es así que como con esta pequeña pero sustanciosa introducción, quisiera darles la bienvenida a nuestro panel denominado La importancia de los territorios indígenas en la educación ambiental, que en colaboración de la ingeniera y máster Stephanie Carrasco y la ingeniera Gabriela Moreno, fundadora y gestora respectivamente de la maravillosa ONG Green Women, y con la dirección de quien les habla Verónica Maya, estudiante de Derecho de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia, venimos a presentarles y a discutir un poco sobre esa importancia de la interculturalidad, basándonos y enfocándonos como tal en la comunidad indígena para lograr esa educación ambiental que tan necesaria es para hablar del tema de la ecología, del cumplimiento de los ODS. Entonces, para iniciar, antes de nosotros tomar como quien dice la palabra, nos gustaría mostrarles a ustedes y presentarles a Moisés Alberto Villafañe Izquierdo, que es miembro de la comunidad Aruaca en la Sierra Nevada de Santa Marta y estudiante también del programa de Derecho de la Fundación Universitaria. Es así que voy a permitirme a reproducir dos videos que él quiso compartir para dar inicio a este panel. ¿Me confirman si escuchan, por favor? No.
¿No se escucha? Bueno, entonces espérenme a ver. Vamos a tratar. Qué pena con ustedes. Bueno, vamos a tratar aquí de esto. Si no, nos vamos por otro lado. Regálenme un segundo, por favor. Ya, volví. Qué pena. Bueno. Listo. ¿Me confirman que escuchan o no escuchan? No. Entonces, ¿cómo hacemos? Espérenme a ver. Pero tal vez si tratas de transmitir lo que dijo él y Sí, compartir las diapositivas. sí, claro que sí. Vamos a intentar esta última vez y si no, ¿ahora se escuchan? eh, la educación intercultural. ¿Cómo le digo? Entender la diversidad cultural desde el punto de vista nuestro es que en toda la historia de las comunidades indígenas nos ha tocado vivir en dos mundos. Un mundo del pueblo indígena y otro mundo que es el no indígena. Y para llegar a eso tenemos que hacer una interculturalidad. Desde el punto de vista de las relaciones hacia el interior de la comunidad, estamos haciendo una convivencia entre la autonomía y la autodeterminación. Y por otro lado, para que nos entienda el no indígena, o sea, los bonachi y los blancos, hacemos una interculturalidad. Bueno, ese es uno. Este es otro Bueno, aquí video quiero tocar que queremos compartirles. Dura un poco más, pero escuchémoslo. un tema que se llama la interculturalidad, pero parto diciendo que el pueblo arhuaco o el pueblo ico, la conservación de la naturaleza es indispensable para la supervivencia como cultura. En la actual todo existe un sagrado, tiene vida, está interrelacionado o entretejida. El ser arhuaco toma a la naturaleza lo indispensable para su existencia. Por tal razón, o el elemento más preciado como el agua, que consideramos que es parte de la vida. Y no está compartimentada este elemento porque es todo desde que nace, discurre, llega al mar, regresa a su origen. Por eso hablamos de la protección de todo el ciclo que es necesaria para la identidad cultural y la cultura de la comunidad huaca, donde los guías son las autoridades, son los mamos. Por eso considero que es importante hablar de la interculturalidad, porque dentro de la interculturalidad hay que tener en cuenta bien claro los siguientes temas. Uno, a lo largo de la historia, la humanidad se da el espacio donde habitamos, experimentamos un constante intercambio de la cultura, una interacción que enriquece a la sociedad. Si no fuera porque esa relación siempre, una de las culturas tiende a dominar y someter a otra, convirtiéndose en la dominante. En el que yo pienso hablar es que las culturas indígenas tenemos una organización social interna que es lo que llamamos la autonomía y la autodeterminación. Y hacia afuera la relación tiene que ser intercultural con la política. Ahí es donde hablamos cómo debe ser, pero no hablarles de nuestra tradición. Este punto de partida da forma o da sentido el derecho de la relación que tenemos con los individuos, con la comunidad, con la sociedad, entender al mundo que existe una diversidad
de culturas donde podemos empezar a construir la paz. Entender esa diversidad significa paz. De esta forma estaremos creando una educación que recuerde a las personas que cada cultura es una nación con unos elementos culturales muy distintas. Lo que se necesita es que exista una interculturalidad no. Muy bien. Bueno, quisimos traer a colación a este individuo por una simple y sencilla razón, y es que él ha sido partícipe o es protagonista de este tema de la educación intercultural, que ya más adelante les pasaremos a explicar un poco de qué, a qué se hace referencia y todo este aspecto, pero él ha sido partícipe y da su punto de opinión desde su experiencia y lógicamente conocimiento. Entonces, nada, bienvenidos a nuestro panel, la importancia de los territorios indígenas en la educación ambiental, una mirada desde las comunidades indígenas y los ODS. Ya les presenté al equipo de trabajo, entonces vamos a dar inicio con nuestra primera presentación para ya al final poder comunicarnos un poco mejor y pues resolver ciertas preguntas que vayan surgiendo a lo largo de la presentación. Voy a iniciar yo, me tomé la vocería y la palabra en esta presentación, pero bueno, digamos que el tema que vamos a tocar ahorita en la primera ponencia que vamos a hablar es el tema de la educación de calidad. ¿Qué es un poco eso? ¿Qué es la educación de calidad? ¿Qué es el tema ambiental? ¿Qué es esa interculturalidad? ¿Y qué es ese desarrollo personal que también nos hablaba un poco el compañero Moisés? Es así que como denominé esta presentación como la educación de calidad desde una perspectiva ambiental, intercultural y de desarrollo personal. Para mí, y esto es una afirmación que hace esta servidora, es que es la única vía para lograr el cumplimiento de los ODS, sin ánimo de imponerlo, sin ánimo de esto, pero ya les voy a explicar el por qué es que soy tan enfática con ello. Quiero iniciar con esta frase y es que la educación es lo que sobrevive cuando lo aprendido se olvida. Y quiero que nos grabemos esta frase antes de iniciar para que puedan comprender un poco a lo que me estoy refiriendo con ello. Empezamos entonces hablando y contándoles sobre algo que dice un estudiante de secundaria de la India y define a la educación como lo más cercano a la magia en el mundo. Y se queda uno pensando, oiga, no está tan descabellada la idea, y es porque la educación tiene un poder que muy pocas personas comprendemos, y es ese poder que llamamos transformación. La transformación que puede tener el ser humano, y es increíble cómo tú con solamente dedicar 5, 10, una hora de tu tiempo, puedes transformar la vida de una persona. Y esa transformación es para bien, ojo, la educación nunca va a ser para mal, porque cuando tú enseñas a alguien, le das herramientas y oportunidades para que pueda, pues, desempeñarse de otra forma en su diario vivir. El tema aquí es que pasamos a la siguiente y vamos a hablar de la palabra enseñar. Desde sus inicios, el ser humano se ha caracterizado por ese instinto de supervivencia. Y uno dirá, oiga, esta mujer está comparando el enseñar con el instinto de supervivencia. Y sí, porque digamos que en el mundo moderno nos hemos acostumbrado a que enseñar es ir al colegio o ir a una universidad y allá está el docente y me enseñó y yo aprendí tal cosa, pero desde los inicios el ser humano hizo esta acción de enseñar como su responsable al momento de, digámoslo así, poder sobrevivir, ¿sí? Imaginémonos a una dental haciendo su fogata y explicándole a sus hijos, como les decía en la introducción de esta presentación, enseñándole a cómo crear su fogata, cómo cazar para que pueda sobrevivir. Y esto lo hacía a través de una manera muy empírica, lo que denominamos hoy en día como la tradición oral, que obviamente esto abarca otras cosas, pero para esta presentación vamos a hablarlo como una manera muy general, ¿sí? Y él no pensó, el ser humano anterior, no, el antepasado y primitivo, no pensó digámoslo así, esa huella que iba a dejar esa acción de enseñar en el futuro y en el presente en el cual nos encontramos. Porque pues dejó una huella y esta huella dejó acciones que se evidenciaron para siempre, ¿sí?
Entonces, aquí pues fue pasando el tiempo y bla, 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 y llegaron los avances tecnológicos y digamos que traspasaron esas costumbres y creencias que venían manejando las civilizaciones y lograron expandir un poco más la mente del ser humano, logrando varias cosas, ¿sí? Y digamos que es lo que hace característico o es lo que logra esta palabra de enseñar, que es que sin encerrar un tema o una técnica específica, da, digámoslo así, da a conocer a un ser humano que pueda adquirir, desarrollar y perfeccionar alguna técnica. Y con técnica nos referimos a parte científica o a parte de laboral, ¿sí? De tú coger con tus manos. Entonces es muy bonito ver cómo esta acción del ser humano ha logrado que pues el ser humano, valga la redundancia, pueda adquirir, desarrollar y perfeccionar mientras pasa su tiempo y mientras empieza él su formación, pues el tema de, de, de información. Vamos a basarnos en esto. Por otro lado, digamos que aquí salen unos protagonistas muy importantes también para la época de hoy en día, que son los docentes o maestros. No toda persona puede ser docente o maestro. Eso es un don que tiene una persona y es esa capacidad que tiene de transmitir sus conocimientos, sus pensamientos, y lo hace de manera empírica o experimental o de una manera académica o formativa, pero lo transmite. Y hay gente que cuenta con ese don, hay otras que no, pero bueno, digamos que básicamente lo que logra es eso, es que el ayudar a otro ser humano a descubrir un mundo o que tal vez con el mundo que él ya conoce pueda mejorar. ¿Listo? No me voy a dedicar más en esto porque no es el objetivo como tal de la presentación, pero sí quisiera hablarles un poco de la educación intercultural. La educación intercultural es algo que, digamos, se ha, ¿cómo les explico?, modificado a lo largo de la historia. Y se ha modificado es por precisamente la necesidad que tiene el ser humano, porque el ser humano es un ser sociable por naturaleza. Y al momento en que se han abierto tanto nuestros derechos como ser humano, que se ha abierto tanto la información, han nacido culturas y subculturas que imponen y nos obligan a nosotros como seres humanos a interactuar entre sí, ¿sí? Pero el problema está en que no hemos sabido cómo organizar esas ideas y cómo respetarnos los unos a los otros. Pues lo que piensa una persona, y a mí no me parece, generalmente crea discusión y son muy pocas las personas las que somos capaces de decir, ok, no estoy de acuerdo con lo tuyo, pero lo respeto. Eso es algo que promueve la educación intercultural, porque promueve el respeto entre las culturas coexistentes, pero percibe a la diversidad como un valor, ¿sí? Y esto, o sea, te hace diferente y te hace especial ser diverso y también, pero entonces logra favorecer nuestra comunicación y como tal la convivencia. Digamos que esta educación intercultural les digo que es muy nueva porque antes no se veía necesaria. Y eso hace parte de la misma evolución que tenemos como especies cuando miramos que antes algunos gobiernos, que hoy en día algunos vemos que todavía imponen creencias, limitan, digámoslo así, el pensamiento de los individuos que hacen parte de su comunidad por razones políticas, económicas, que la verdad hoy en día ya no se ven tan limitantes y le imponían a esa persona, tú tienes que pensar así porque nuestro gobierno necesita que pienses así. Y si vemos, esto es una cadena o un efecto que produce el tema de la supervivencia, porque sobrevivir no es solamente decir estoy vivo, respiro, pienso, sino es también el estar en comunidad. Entonces, aquí quiero que nos metamos el tema de que la interculturalidad ha nacido y ha sido necesaria es por esa cuestión de la libertad que nos encontramos hoy en día como seres humanos. Ahora vamos a hablar un poco del tema de la educación de calidad, porque la educación de calidad es algo que hace parte de los objetivos de desarrollo sostenible,
para mí me parece un poco, no me voy a dilatar tanto en el tema de qué es el objetivo de desarrollo sostenible, porque creo que ya se ha abarcado mucho en este congreso, pero quiero enfatizarme en este de educación de calidad. Lo que busca como tal es integrar esas experiencias, obviamente sin dejar a un lado esas ciencias exactas, pero brindar una experiencia que se ajuste a las necesidades de la población actual. ¿Cuál es esa necesidad que tenemos hoy en día? Es la preservación y conservación del medio ambiente. Entonces, entramos a hablar un poco de que esta educación de calidad también trae consigo algo que es importantísimo, y es la educación inclusiva y de calidad. Cuando hablamos de inclusiva, se mete un poco con el tema de intercultural, pero aquí hablamos es básicamente de que todos podamos tener el mismo acceso a la información. Y cuando hablo de todos, estoy hablando de personas que cuenten con discapacidades, bien sea cognitivas, físicas, que puedan acceder a esa educación tal cual y como lo hacen las personas normales, que no debería ser utilizado, pero para que ustedes compaginen, digámoslo así, lo que estoy tratando de decirles. Es así que como aquí se basan en 3 pilares, ¿sí? Que es el desarrollo personal, la interculturalidad y el medio ambiente. Estos 3 factores o 3 pilares hacen que la educación de calidad inclusiva, ¿sí?, pueda ser, digámoslo así, pueda llegar a desarrollarse como un objetivo de desarrollo sostenible. Sí, aquí hay varios desafíos, digamos, hablando de la región latinoamericana y especialmente aquí en Colombia. Hablo de la experiencia que he tenido a la hora de uno desplazarse a municipios y lugares un poco apartados del urbanismo, y es que los espacios académicos no son los apropiados para el aprendizaje, para la enseñanza, para ese verbo que les explicaba desde el principio, esa actividad humana que se ha vuelto tan indispensable hoy en día. Las bibliotecas, los salones, no incentivan esa educación que se ha tratado de implantar, y es un reto y desafío para los docentes y también para los estudiantes poder aprender y enseñar algo en esos espacios. Más sin embargo, Colombia ha hecho avances significativos, ha disminuido el tema del analfabetismo y también el tema del acceso a la educación profesional, pero le hace falta un poco más, y es en el tema de incentivar el tema de los espacios, sobre todo académicos. ¿Listo? Pero aquí también nace una necesidad supremamente importante, y es educar ambientalmente al ser humano. No es solamente explicarle, oiga, es que hay que reciclar, oiga, es que hay que cuidar el medio ambiente, oiga, es que tiene que tener un consumo responsable, sino es también volverlo a reconectar con esos orígenes. Y no hablamos con orígenes familiares, sino hablamos con esos orígenes ancestrales, esos orígenes naturales que tenemos nosotros como especie, que algunos lo llaman Dios, otros lo llaman naturaleza, pero sin importar el nombre que reciba, es lo que nos hace darle ese respeto que merece el medio ambiente. Aquí también bueno, vamos entonces a hablar, a desglosarnos un poco en cada uno de estos factores, y vamos entonces a hablar de esa interculturalidad que ya la he tocado en varias ocasiones, que básicamente es lo que les comentaba, es unir esos valores y creencias para fomentar un pluralismo multicultural en un mundo diverso. Y cuando hablamos de cultura es que tú puedas creer en lo que quieras y no te vayas a sentir amenazado por tener esa creencia o por pensar diferente o pertenecer a una raza diferente, a un mundo diferente o una comunidad diferente. Y aquí es hablando básicamente del respeto, lógicamente, el enseñar valores como los del respeto, la tolerancia, pero sobre todo la solidaridad, ¿sí? Y se crearía un enriquecimiento cultural a través, obviamente, del diálogo y pues la participación activa, no solamente de los docentes, sino también de los estudiantes. Entonces, quiero que se imaginen un escenario académico en el mundo rural colombiano, en el cual veamos a un niño que venga de una comunidad indígena a explicarle a sus compañeros, no sé, cómo se puede, el tema de sus conocimientos ancestrales, cómo pueden jugar en el respeto de un árbol, en el respeto del medio ambiente que les rodea. Y asimismo, ese
ese niño de la comunidad indígena pueda compartir con personas, con un campesino, con una persona que viene del urbano y compartir esas ideas. Entonces, imagínense esa adquisición de conocimientos no científicos, pero sí culturales, que le va a dar herramientas para poder comprender los desafíos que estamos enfrentando como generación. Por otro lado, entonces hablábamos del tema del medio ambiente. Y aquí pues el problema medioambiental no distingue de raza, sexo, religión, de absolutamente, ni siquiera el nivel económico, porque esto es algo que nos afecta a todos como especie. Y es aquí donde este pilar es importantísimo a la hora de hablar de la educación de calidad. Es una necesidad que científicamente se explica, pero hace falta que culturalmente, y digámoslo así, en palabras coloquiales se puede hablar. Y aquí volvemos otra vez al tema de la interculturalidad. No me voy a meter mucho en el tema de los indígenas porque esto lo va a tratar otra compañera, pero es aquí donde quiero que entiendan el cómo todo esto nos traería beneficios a nosotros. Y es lo que les decía en anteriores palabras de esa conexión que hemos perdido como seres humanos, que nos ha hecho perder el respeto hacia el ecosistema que nos rodea. Ya por otro lado, tenemos y hablamos del desarrollo personal. Esto es algo que todos los seres humanos queremos. El que te diga que no se quiere desarrollar personalmente, o sea, no, tal vez no lo vea con esas palabras, pero todos queremos desarrollarnos personalmente. Y esto solo se logra cuando todas las personas tenemos las mismas oportunidades para poder lograr y cumplir nuestros objetivos. ¿Por qué? Porque nos empodera y nos da control sobre nuestra vida. No estoy hablando de temas económicos, no estoy hablando del tema familiar, estoy hablando es de las oportunidades de desarrollarse. ¿Y esto quiénes las dan? Pues los gobiernos, lógicamente, pero la educación está muy metida en ello. Porque cuando un buen maestro incentiva al estudiante a que se desarrolle, a que cumpla sus sueños, a que se permita soñar y cumpla esas metas, digamos que podemos hablar de una educación de calidad, lógicamente, pero también de ese cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible. Vamos entonces aquí a pasar al tema de la educación de calidad. Ya hablando o sea, digamos que eso ya se los expliqué anteriormente, pero pues aquí es lo que quiero recargar y es el tema de la educación inclusiva. Una educación que permita que todos y cada uno de nosotros tengamos el acceso a la misma información, sin importar nuestro sexo, sin importar nuestras creencias y sin importar sobre todo nuestra condición económica. Ese es un reto que hace falta traspasarlo y más que todo aquí en Latinoamérica. Luego de ello, me gustaría tocar el tema de la educación de calidad con interculturalidad, que ese es como tal el objetivo de esta ponencia. Entonces, aquí lo estamos conectando obviamente con el objetivo número 4 del desarrollo sostenible, que es el tema de la educación de calidad, pero también se conecta directamente con el objetivo 13, que es la acción por el clima. Y es lo que les comentaba de que que el tema del medio ambiente y el tema de la contaminación y el cambio climático que estamos viviendo actualmente no distingue de sexo, religión ni absolutamente nada. Pero sí es importante tener en cuenta de que con esa interculturalidad logremos, ¿sí? Esto es una tesis que estamos, digamos, sí, planteando atrevidamente, lo digo yo, porque esto es revolucionar un poco el tema de la educación, sobre todo preescolar y primaria, y pues obviamente bachillerato, pero el hecho de poder interactuar, que todos nosotros desde el primer momento en que nacemos podamos interactuar con esas diferentes diversidad de cultura, asegura como tal de que nos podamos ser empáticos entre sí y ponernos en los pies del otro y decir, oiga, yo estoy en la ciudad, tengo acceso a agua, tengo acceso a todos los servicios domésticos, pero mi compañero no. Y yo de pronto pueda trabajar por mejorar esa condición de esa persona. Y pueda que esa persona del mundo rural diga, oiga, mi compañero no tiene ni idea de cómo sembrar un árbol, no tiene ni idea de cómo crear una huerta en casa, y yo sí, yo le puedo ayudar. Y con eso a eso es a lo que hace referencia la interculturalidad, provocar cambios permanentes a través del intercambio de experiencias y de culturas, valga la redundancia. Hablamos entonces de que aquí en Colombia, quienes, digámoslo así, están imponiendo
o quienes están tratando de desarrollar esa interculturalidad, y encontramos a esta universidad, que es la Universidad Autónoma Indígena e Intercultural. Esta universidad es una maravilla, la verdad, cuando por los programas que ofrece, porque son programas que la verdad, pues digamos que para nosotros los no indígenas, como dice el compañero Moisés, es algo como pues sumamente, como quien dice, sorpresivo, encontrar programas académicos los cuales se denominen como el buen vivir comunitario, que ese es un programa profesional como cualquier otro, o el derecho propio intercultural o la rehabilitación de la madre tierra. Este es algo que es muy bonito, y si tienen la oportunidad de conocer esta universidad, darle un vistazo en su página web y ver el contenido académico de esos programas, ustedes lograrán entender un poco a lo que me estoy refiriendo con esta interculturalidad. Esta universidad está ubicada en Popayán, eh, y pues la verdad, aunque todavía, o sea, digamos que para tú pertenecer a ella necesitas contar con el respaldo de alguna comunidad indígena, si bien es cierto, está incluyendo y está haciendo cambios y creando programas que pueden desarrollar y pueden mejorar el tema del cambio climático y pues el tema de la educación de calidad, como les venía mencionando. Y por otro lado, pues digamos así, universidades del área urbana o de citadinas, llamémoslo así. Hablo de mi universidad, de mi alma mater, la Uniagraria, que más allá de formar en las carreras profesionales, tienen un enfoque ambiental y un enfoque agrario, que lo digo por experiencia propia, todas las carreras que manejan allí van dirigidas hacia el tema agrario, ambiental y minero. Y lo forman a uno, pues obviamente con los valores que representan a toda institución universitaria, pero que les meten a uno en la cabeza esa cultura ambiental, la cultura de la sustentabilidad y lógicamente la cultura del emprendimiento, porque a través del emprendimiento también se van creando otro tipo digamos, soluciones para esto. Digamos que es una consecuencia como tal de ese tema de la educación de calidad con interculturalidad. El medio ambiente es el que más beneficiado se va a ver. Y ya creo que he hablado mucho ya en esta ponencia. No me queda más sino darles las gracias y pues darle paso a mi compañera Steph para que haga la presentación que le corresponde. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Agradezco la presentación que hizo mi compañera Verónica. Al presentarme, también agradezco a todos ustedes por estar aquí y un saludo cordial pues a la clase, porque estamos todos aquí presentes en este congreso. Y yo pues voy a hablar un poquito sobre los conceptos de educación ambiental dentro de los territorios indígenas. Quería empezar mi presentación con la frase del abuelo David Monogue del pueblo Hopi. Compartimos una raíz común y la raíz es la madre tierra. Es una reflexión y esta frase nos hace pensar un poco porque es una aproximación intercultural entre los territorios indígenas y nosotros también, que tocamos hoy en día en el tema de educación ambiental. También pienso que está dentro de la cosmovisión de los territorios indígenas. Más adelante les explicaré por qué hay una congruencia entre las políticas de educación ambiental que hay hoy con el tema de territorios indígenas y de ser inclusivos con ellos, porque hay una visión muy interesante que podríamos optar con oportunidades y proyectos para la Agenda 2030. Hablando también de educación ambiental, quiero ser también reflexiva con eso porque nosotros los seres humanos generamos gran cantidad todavía de basura, todavía seguimos un poquito con el concepto del consumismo de los años 80 y las actividades económicas están alcanzando cifras astronómicas con el tema de la contaminación. Y también pienso que para que la humanidad pueda mantener una prosperidad continua es necesario aprender un modo de vida que obedezca a la madre tierra, eliminando la semilla del sufrimiento y plantando una semilla de la felicidad. Hoy en día mi generación y las personas que estamos aquí presentes nos damos cuenta que estamos en medio de un proceso
de generación de conciencia en pro de la conservación ambiental y la implementación de la educación ambiental. Y para esto también me doy un pensamiento muy interesante que hoy día nació conmigo, que son que los ecosistemas tienen derecho a existir, prosperar y evolucionar, y que la naturaleza también debería poderse defender sus derechos ante los tribunales, igual que los seres humanos. Siguiente, por favor. Pero para entrar un poquito a la cosmovisión de los territorios indígenas, vamos a definir primero qué es la educación ambiental. Quería definir con la definición de educación ambiental de Colombia actualmente, donde se acerca más al concepto que necesitamos para una comunidad indígena que llegaría a ser un proceso que consiste en reconocer valores, aclarar conceptos con el objetivo de fomentar las destrezas y actitudes necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones entre el hombre, su cultura y su medio físico. Entraña también la práctica en la toma de decisiones y en la propia elaboración de un código de comportamiento con respecto a cuestiones relacionadas con la calidad del entorno inmediato al ciudadano. Fue en 2015 donde el Ministerio de Educación de Colombia definió el tema de educación ambiental. Prácticamente esta tendría los objetivos de formar y despertar conciencia ambiental, desarrollar habilidades y pensamientos críticos en el análisis de valores sociales y ambientales, donde una de las iniciativas por parte de todos ha sido el manejo de reciclaje, pero que esta también implementa desarrollar el tema de conceptos de ecología, cambio climático, contaminación ambiental, desastres naturales. Todos estos están englobando lo que es hoy en día el tema de la educación ambiental. Siguiente, por favor. Vamos a hablar un poquito también de lo que son las políticas de educación ambiental, que se orientan a esfuerzos numerosos grupos que de manera organizada o no realizan acciones tendientes a racionalizar las relaciones del ser humano con el medio natural o creado. Necesariamente esta política debe tener como referente las agendas que en este sentido se han formulado tanto a nivel internacional como nacional. Dado que la problemática que pretende solucionar y las potencialidades que apunta a reforzar rebasan las fronteras locales y nacionales y sustentan una concepción del mundo como globalidad. Finalmente, se puede afirmar que en su marco general política, Colombia posee hoy en día dentro de una malla curricular el tema de educación ambiental. Es una visión sistemática del ambiente que trata de traducir las reflexiones holísticas a un propósito de la aproximación interdisciplinaria requerida para la construcción de conocimiento y textos ambientales educativos, que fue parte del Ministerio de Medio Ambiente de Colombia en 2011, generando que estos conceptos puedan regular los términos de las acciones dentro los programas de educación ambiental buscando una percepción. Hoy en día estamos claros con este tema y lo que nos ha implicado poner la política de educación ambiental y la definición. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo es la responsabilidad de nosotros como ciudadanos. Siguiente, por favor. Y bueno, hablando de las responsabilidades, pues la ciudadanía ambiental es la integración dinámica entre los reconocimientos de los derechos al ambiente y a la vida, los deberes diferenciados de ciudadanos y ciudadanas frente al ambiente y el desarrollo sustentable y la participación activa de todos para defender los derechos y ejercitar cotidianamente sus respectivas responsabilidades en su marco ético y valoración de la vida en todas sus manifestaciones, dicho por Naciones Unidas en 2005. ¿Qué quiere decir esto? Que como ciudadanos también tenemos que ser responsables con el tema del medio ambiente. Tenemos los derechos de la vida al desarrollo sustentable, los derechos ambientales diferenciados según sus roles sociales, la participación real para defender los derechos y llevar la práctica a los deberes ambientales. Creo que es algo que deberíamos implementar un poquito y ser un poco reflexivos con eso. Y también viendo que, aparte de ser responsables con el tema del medio ambiente y la naturaleza, debemos generar un valor en las futuras generaciones. Siendo claros en esta parte, creo que ahora sí podemos pasar a hablar con el tema de territorios indígenas, ¿no? Siguiente, por favor.
Hablando de la visión de las comunidades indígenas con respecto a la educación ambiental, pues nos damos cuenta que en diferentes países dentro de Latinoamérica todavía ha podido prevalecer durante años la cultura desde el punto de origen de ellos y todavía sí tenemos nuestras raíces, ¿no? Un ejemplo claro puede ser Bolivia con sus 36 pueblos indígenas reconocidos dentro de la Constitución Política del Estado. Y tomando en cuenta también la percepción y la cultura que tienen ellos con el tema de la naturaleza, ¿no? Siguiente, por favor, Vero. Y hay algo que nos une también a nosotros en Latinoamérica, que hoy es la palabra que se escucha todo el tiempo, Pachamama, ¿no? Denominada como Madre Tierra en español. Es considerada en Bolivia y en las partes andinas como una diosa andina. Esta palabra está vinculada mucho con las comunidades, está relacionada con muchos temas agrícolas, pecuarias, representantes a los alimentos de la ciudad. Esta percepción es parte de la teología de la comunidad entre la sociedad y la naturaleza. Debemos tomar en cuenta que las comunidades indígenas también, con la manera que perciben el mundo, han podido hacer una lectura del comportamiento de la naturaleza para conocer la dinámica del ciclo natural donde están y así lograr un manejo respetuoso y adecuado para conservar el medio ambiente. Han aprendido lo que es escuchar y reconocer y poderse adaptar al cambio climático. Dado esto, podemos decir que desde su visión como comunidad, el pueblo ha podido implementar a su manera acciones y estrategias de ayuda para conservar el medio ambiente, para implementar con su propio lenguaje y cultura términos de educación ambiental dentro de sus comunidades, ya que para ellos cada integrante del ecosistema juega un rol muy importante independiente a su tamaño y su característica física, porque buscan esa integración entre la relación de vivir en armonía en su territorio y la relación de vivir en armonía con el medio ambiente y la naturaleza. Es por eso que hay fechas significativas para la Pachamama, para bendecirla y para hacer un sacrificio dependiendo el ritual dentro de las comunidades, ¿no? Dentro de ellas aprenden ellos a escuchar, a valorar, y es lo primero en lo que están agradecidos, porque gracias a la Madre Tierra, a la Pachamama, ellos pueden alimentarse y pueden subsistir. Siguiente, por favor. Y seguimos hablando con el tema de territorios indígenas, ¿no? Estos territorios indígenas también están fundamentados y están conscientes de que el ser humano no es el centro de la Tierra, sino es un ser vivo más dentro de la naturaleza, que permite que haya un equilibrio para existir dentro de todo un universo. Ellos saben que son parte de la naturaleza, no que ellos puedan dominar y que puedan acaparar todo el tiempo con el ego, ¿no? Los territorios indígenas también nos damos cuenta de una palabra que es hoy en día que sale en toda Latinoamérica, que es la minga, que hablamos de la cooperatividad entre comunidades y familias, quiere decir que son comunitarias en eso, ¿no? Ya para fines agropecuarios, ya para construcción de viviendas que los hacen sostenibles, que pueden ser un ejemplo para la Agenda 2030, la construcción de viviendas que los hace ser sostenible y un ejemplo de la sociedad hoy en día también, ¿no? Y ellos también, una pequeña particularidad que tienen incluso dentro de este concepto de la minga, es que ellos son los que no hacen más, o sea, que hacen uso más de la fuerza humana y animal antes de que hacer un uso inapropiado de combustibles fósiles, además de consumir lo mismo que ellos producen. No tienen medios que les importen alguna materia prima, sino consumir de lo que ellos producen dentro de eso, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor, Vero. Y ahí está la gran pregunta de por qué incluir los territorios indígenas dentro de una educación ambiental. Una parte de ellas es que ellos son guardianes de la tierra, son guardianes de la madre tierra. Ellos en su concepción son conservacionistas con este tema. Podemos referenciar como son custodios claves del medio ambiente, son ellos los que nos han despertado este sentir por la madre tierra.
cada territorio indígena del mundo dentro de las culturas está conservar la madre tierra, principalmente porque dentro de los pueblos, las familias, los campesinos tienen una conexión muy fuerte con la madre tierra, está dentro de su cultura, está dentro de sus raíces, está dentro de sus dioses. Y el modo de vida de los pueblos indígenas y sus medios de subsistencia pueden enseñarnos mucho sobre la conservación de los recursos naturales, ya que ellos son un ejemplo de adaptación, como dije anteriormente. Ellos aprenden a escuchar y a darse cuenta cómo está funcionando su tierra, qué parte de la tierra sí les puede producir alimentos, qué parte no. Sus conocimientos han podido prevalecer también durante el tiempo y a lo largo de la historia, y es por eso que es vital también poderlos integrarlos dentro de la educación ambiental. Alguna práctica de ellos que pueden ser tradicional y que pueden ser como ejemplo para implementarlo dentro de la educación ambiental es que ellos conservan y restauran el área después de su cosecha y que ellos calculan con el calendario lunar y solar. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo en Bolivia, cuando hay una cosecha de papa en su área, hacen producir los frutos durante 5 años y después es circular. Cuando se dan cuenta que la tierra ya no es fértil y no les está produciendo la misma cantidad que les producía al principio, lo único que hacen es mover esta producción a otra parte para que en el otro lado de la tierra fértil pueda producir de nuevo la misma cantidad de papa, por ejemplo, y dejar descansar esa parte de la tierra. Es decir, que ellos se dan cuenta y toman en cuenta qué es lo que está sintiendo la madre tierra también. Técnica de manejos de cultivos que pueden ser muy funcionales para las áreas aquí de Latinoamérica, implementar en nuevas industrias, tratar de adaptarnos, porque prácticamente ellos conocen muy bien el área donde viven y puede ser de ayuda para nosotros. Igual el tema de los guardianes de la tierra, que en México han sido muy reconocidos por este tema. Y también se piensa que como materia de educación ambiental se abre un abanico de temas por abarcar con ellos también, con esta cosmovisión, para aprender un poco de ellos, tanto como las definiciones y tópicos importantes para poder desarrollar la conciencia humana. Siguiente, por favor. Y como conclusión, también dentro de esto, nos damos cuenta que hay una similitud entre ellos, ¿no? Cabe recalcar que los conceptos de educación ambiental dentro o bajo de conceptos de políticas ambientales no son tan indiferentes o son tan diferentes con el tema de los territorios indígenas, ¿no? Al contrario, creo que ellos tienen muchas cosas por enseñarnos, como nosotros también tenemos muchas cosas por intercambiar. No nos tenemos que olvidar que desde nuestras tradiciones y culturas no debemos olvidarnos, porque Latinoamérica todavía la tiene presente y todavía la tiene latente, y ellas han podido estar presentes y han vivido mucho más que las independencias de cada país en Latinoamérica y el tema de la colonización. Y también nos damos cuenta que hoy en día el ser humano está despertando y dándose cuenta que así como la naturaleza cumple un ciclo natural, nuestro modelo económico en sí y modelo de vida puede tomar como ejemplo de esta para poder mejorarnos en este tiempo de post-COVID, por ejemplo. Y eso es lo que quería mostrarles un poquito de la relación y la cosmovisión que tenemos y cómo podemos buscar una oportunidad con eso. Muchas gracias. Gracias, Steph. A ti. Muy valiosa tu presentación. Pues le pedimos a la audiencia, quienes nos acompañan, de que tengan sus preguntas ahí en stand-by y ahorita vamos a pasar a socializarlas. Continuamos entonces con la ingeniera Gabriela. Gabriela, te cedo la palabra. Bueno, Vero, muchas gracias y gracias también por tu presentación. Y también por la cohesión que todos tenemos en nuestro tema de investigación que estamos desarrollando y cómo a partir de todo eso generamos un modelo de educación ambiental que podamos implementar para todas las culturas, para todas las personas, sin importar su sexo, su raza, su condición económica o social, ¿sí? Entonces, abro mi presentación que se trata sobre los retos y oportunidades de las comunidades indígenas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la educación ambiental. Y para reflexionar, tengo una frase dicha por Rigoberta Menchú Tun, líder guatemalteca, Premio Nobel de la Paz en 1992. Entonces ella dijo:
La paz no es solamente la ausencia de la guerra. Mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz. Siguiente, Vero, por favor. Bueno, entonces, para comenzar, queremos dar pues una breve como introducción, unas generalidades sobre las poblaciones indígenas en Colombia y también a nivel mundial. Entonces, de acuerdo al censo hecho por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística en el 2018, en Colombia se tienen 1.905.617 personas autorreconocidas como población indígena. Esta cantidad equivale a un 4,4% de la población total colombiana. Se han reconocido 115 pueblos nativos indígenas y las etnias con mayor predominancia en el país son las etnias Wayuu, Zenú, Nasa y Pastos, que estas 4 etnias conforman alrededor del 58,1% de las poblaciones indígenas. Y ya a nivel mundial tenemos aproximadamente 476 millones de personas reconocidas como indígenas, que conforman un 6% de la población mundial. De este 6%, el 15% de ese 6%, aproximadamente un 15% de esa población es aquella que se reconoce como en pobreza extrema. Entonces, desde ahí ya podemos hacernos una idea de todos los retos que deben superar estas poblaciones indígenas. Y pues a nivel latinoamericano tenemos que México pues es el país con mayor población indígena, ¿sí? Con 27,5 millones que conforman casi el 20% de la población en Latinoamérica. Siguiente, Vero. Bueno, entonces traemos una definición de comunidad indígena pues que está reglamentada en Colombia, ¿sí? Entonces, de acuerdo al decreto 2001 de 1998, en su artículo 2, se define que una comunidad indígena es el conjunto de familias de ascendencia amerindia que comparten sentimientos de identificación con su pasado aborigen y mantienen rasgos y valores propios de su cultura tradicional como formas de gobierno y control social internos que las distinguen de otras comunidades rurales. Siguiente, Vero. Y pues si tenemos una definición legal de comunidad indígena es porque también por la Constitución política ya se establecieron derechos para esos pueblos indígenas, ¿sí? Entonces ya desde el artículo 7 de la Constitución el Estado colombiano se compromete a reconocer y a proteger la diversidad étnica del país. Y tenemos ya en el artículo 11 el derecho a la subsistencia a resueltas del derecho de la vida de estas comunidades indígenas. Tenemos en el artículo 12 el derecho a la integridad étnica, cultural, social y económica a resueltas del derecho a la integridad física, en particular como derecho a la defensa contra la desaparición forzada. Tenemos también el derecho constitucional a la propiedad de tierra comunitaria, y tenemos el derecho a la participación en decisiones y medidas que pudiesen afectar a las comunidades indígenas. ¿Sí? Aquí es donde a las comunidades indígenas se le da el reconocimiento como autonomía, se les da una autonomía para la defensa de sus territorios. ¿Sí? Ellos deben participar en todas las decisiones, en todos los proyectos que vayan a intervenir su territorio. Siguiente, Vero, por favor. Y ya entonces empezamos pues, o sea, tenemos los retos que aquí en Colombia están pues como más difícilmente para que estas comunidades, o sea, difícilmente que, o sea, discúlpame, dificultan que las comunidades indígenas puedan ir al mismo nivel como todas las comunidades, como todas las personas del planeta, para poder llegar a que todos podamos cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces tenemos un conflicto
que es la ilegalidad de la tierra, ¿sí? En Colombia, pues alrededor del 28.4% del país en área continental es tenencia comunitaria, es decir, que forma parte de las comunidades campesinas, las comunidades afrodescendientes, las comunidades indígenas, ¿sí? Entonces, tenemos una situación especial con los territorios en los que siempre han estado asentadas las comunidades indígenas, porque ahí especialmente esos territorios son de especial riqueza, ¿sí? Y especial riqueza en recursos naturales, en minerales, que para ser explotados y por la industria extranjera. Entonces, pues algunos territorios que ya han sido dados a indígenas, se hace la expropiación y pues se implementan esos proyectos. Y adicional, otros no se han asegurado a ellos precisamente por ese interés en esas explotaciones. Bueno, minerales, forestales, de todo tipo. Y tenemos también que la política de titulación pues es estancada. Hay procesos que se están haciendo con las comunidades wayú y llevan ya más de 20 años sin que se hubiese hecho esa titulación. Entonces, pues es bastante como preocupante esa situación. Y tenemos otro reto que se presenta en Colombia y es el conflicto armado. En 60 años de conflicto armado, pues según datos del Observatorio el Observatorio de la Memoria y los conflictos en Colombia, en total 5.011 personas pues reconocidas como indígenas han sido víctimas de ese conflicto armado, predominando los hechos de asesinatos colectivos, ¿sí? Tenemos un censo de 2.300 personas que han sido pues víctimas de esos asesinatos, entre los que tenemos pues asesinatos a líderes, pues, a concejales, a personas representativas que protegen sus derechos de esas comunidades. Tenemos masacres y tenemos desaparición forzada. Y pues esos conflictos armados se presentan especialmente en los departamentos del Corredor del Pacífico, Cauca, Chocó y Nariño. Siguiente, Vero, por favor. También otro reto es la desigualdad en el acceso a la educación. Ya como Vero y Steph han explicado, tenemos esa falta de interculturalidad entre la educación, ¿sí? Y pues a eso se suma de que las comunidades indígenas se asientan en territorios rurales que son de difícil acceso, ¿sí? Y pues en condiciones de vivienda y saneamiento muy insatisfechas, inadecuadas, ¿no? Entonces o sea, no se puede llevar a esos territorios una educación, ¿sí? Que sea inclusiva, que sea en cobertura y en contenidos, ¿sí? Ya que vemos que es muy precario pues, poder llegar hasta allá. Y tenemos otro reto, que es la deficiente cobertura en los servicios de salud. Bueno, entonces aquí en las comunidades indígenas actualmente, y cada vez, sí, que va pues con el transcurrir del tiempo, en ellos se van acumulando pues enfermedades, ¿no? Que son reagudizadas por problemas de salud relacionados con necesidades básicas y insatisfechas. Entonces tenemos aquí enfermedades que son transmisibles y no transmisibles, ¿sí? Tenemos un ascenso también progresivo de la morbilidad y mortalidad por enfermedades crónicas y degenerativas. Entonces ya tenemos enfermedades que se empiezan a presentar como cáncer, enfermedades cardíacas, ¿sí? Y de los problemas de salud colectiva relacionados con la urbanización, la industrialización y la expansión del efecto de la sociedad del consumo. Entonces ya tenemos aquí enfermedades como el alcoholismo, enfermedades mentales y emocionales, tenemos también enfermedades derivadas de la dependencia a fármacos, ¿sí? A sustancias psicoactivas. Y estas son enfermedades que, si vemos la historia, ¿sí? De nuestros pueblos indígenas, en ellos no se presentaban, ¿sí? Entonces han sido una consecuencia de esa colonización que han tenido en sus territorios y de ese acercamiento también a nuestras sociedades, ¿sí? Y aquí es importante resaltar que a la salud, ¿sí? A la atención en salud,
se le debe dar un enfoque intercultural, ¿sí? Es decir, que se atiendan también estas enfermedades de acuerdo a los conocimientos, costumbres que tienen nuestros pueblos indígenas, ¿sí? Eso se ha ido desplazando y ya no, pues no es tan común, ¿sí? Y por eso tenemos altos índices de mortalidad y enfermedades. Siguiente, Vero. Tenemos otro reto, que es el derecho insatisfecho a una vivienda digna. Aquí se presenta un fenómeno denominado el doble desalojo, ¿sí? Entonces, ya las comunidades indígenas no solamente están quedándose sin tierras, ¿sí? Sino también sin sus casas, sin esos lugares que antes habituaban, que han pertenecido a ellos siempre y en donde se ha desarrollado su personalidad, sus costumbres, ¿sí? Y su cultura. Sí, entonces, si pierden su tierra, obviamente pierden sus casas y tienen que emigrar a otros territorios y más que todo se está viendo mucha migración hacia las urbes, ¿no? Vemos indígenas que están pues en espacios, que no, con unas viviendas improvisadas, ¿sí? Que no son aptas para poder vivir. Y tenemos también aquí en Colombia un especial pues como fenómeno que se está presentando y es que la etnia wayú está presente en Guajira y está presente en Colombia y pues más del 60% están en Venezuela. Entonces, por la crisis política, económica y social que está atravesando ese país, esas comunidades que están allá en Venezuela están migrando a Colombia. Entonces, el territorio al que están llegando no es el que antes estaban habitando, o sea, han dejado sus casas, sus viviendas, sus ecosistemas que ellos vigilaban, cuidaban, custodiaban para llegar a otros. Entonces, pues, tenemos un grave problema porque no hay viviendas para esas personas. Y también ellos deben contar con unas viviendas con condiciones especiales y resilientes al cambio climático. Es decir, o sea, como vemos en la imagen, esas comunidades que están migrando a Colombia están haciendo unas viviendas improvisadas, ¿sí? Que no tienen un resguardo pues a los climas, no tienen una conexión de saneamiento básico, no está en un lugar que es apto, seguro, ¿sí? Entonces, es importante todo eso y tampoco está con materiales que son pues los adecuados. Otro reto que se presenta es el saneamiento básico inadecuado o inexistente. Esto se presenta, ¿por qué? Por la dispersión de sus territorios indígenas. Como estábamos hablando, ellos se encuentran en áreas rurales, selváticas, entonces es muy difícil poder llevar pues como una conexión, ¿sí? A agua potable, pues sistemas de tratamiento de aguas residuales, o al menos que conduzcan eso a otros sistemas y pues tratamientos de residuos sólidos, ¿sí? Como las recolecciones que tenemos en las ciudades. Adicional, por todas, pues por las invasiones a sus territorios, por proyectos extractivistas, los recursos, bueno, un ejemplo, el recurso hídrico, las fuentes hídricas de las que ellos se abastecen están siendo contaminadas, están siendo afectadas y ellos toman el agua de ahí, ¿sí? Pero no pueden implementar un tratamiento adecuado para poderla consumir, ¿sí? Entonces cada vez son más escasas esas fuentes hídricas para poderse abastecer de agua. Y especialmente el año pasado, quiero comentar un caso en que estuve en Tame, del departamento de Arauca, Colombia, y allá están los pueblos indígenas Betoyé, ¿sí? Y vi, pues, donde estaban ahí ubicados, pues, que habían residuos sólidos, habían plásticos, bolsas, y pues eso me hizo reflexionar, o sea, cómo pues los indígenas se han caracterizado siempre por su conservación, por no generar residuos, efectos, y como ahora sí. Entonces, pude hacer un análisis de que eso se debe a que antes ellos estaban libres, no se habían introducido materiales como el plástico, ciertos materiales inorgánicos, entonces ellos podían hacer una disposición de sus residuos orgánicos, que era lo que producían, ¿cierto? Y ahora no.
Entonces, eso ha hecho que pues se pierdan esas costumbres, ¿sí? Que las nuevas generaciones de las poblaciones indígenas se acostumbren pues a, bueno, a consumir consumir y tirar, ¿cierto? Entonces, eso me hizo reflexionar mucho sobre ese aspecto. Siguiente, Vero, por favor. Y ya pues como presentamos unos retos, también tenemos unas oportunidades para superar estos retos y pues con ello también contribuir a que estas comunidades indígenas también estén a la par con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y asimismo también ser el fuerte para seguir desarrollando nuestro modelo de educación ambiental. Entonces tenemos pues la divinidad de los ecosistemas que habitan, ¿sí? Las comunidades indígenas tienden a esta cosmovisión, ¿cierto? Ellos dicen, bueno, esta montaña es el dios, bueno, un dios. Esta laguna es un dios, esta selva es un dios, ¿cierto? Entonces ellos sienten mucho respeto por esos componentes físicos, geográficos que están en su entorno. Y pues traemos ahí como pues un ejemplo de los mitos y leyendas de su tradición oral, y es la Laguna Encantada de Sibachoque, que está ubicada en Cundinamarca, Colombia. Entonces aquí los indígenas pues cuentan que los huachoques y chingas pues rendían tributos en joyas y pues preciosas, materiales preciosos, a esta laguna, porque ahí estaba la diosa Luna. Entonces, ellos dicen que pues quien pase los límites sí, de donde empieza la fuente, desaparecen, ¿sí? Se la consume. Entonces, asimismo, nosotros debemos tener ese respeto por cada componente geográfico. Si ellos dicen que quien atraviese esa laguna, quien la intervenga, desaparece, asimismo lo llevamos como a una reflexión a nuestra cultura, ¿sí? De que si desaparecemos esa fuente hídrica, estamos desapareciendo nosotros también como humanos, ¿sí? Porque estamos limitando esos recursos, estamos acabando esa fuente de vida. Entonces, esta es una forma en cómo podemos aplicar esos conceptos de su cosmovisión a la educación ambiental, ¿sí? Pues no quiere decir que pensemos como ellos, pero sí reflexionar y ver, pues, bueno, esa montaña que tenemos abastece de servicios ecosistémicos a esa población, a ese territorio. Entonces, cuidémoslo, preservémoslo, ¿sí? No lo intervengamos, no, o seamos, bueno, podemos hacer una intervención, pero muy sostenible, ¿sí? Respetando siempre todo eso que ellos, o sea, que esa montaña nos provee y nos beneficia a nosotros. Así, pues, relacionado a la cosmovisión, están las metáforas de los recursos naturales, ¿cierto? Entonces ya no o sea, de los componentes geográficos pasamos a decir que pues las plantas son los dioses, que el agua es la sangre, lo que alimenta la vida y la tierra, que la tierra es nuestra madre y nosotros somos sus hijos, ¿cierto? Siguiente, Vero, por favor. Bueno, otra oportunidad que tenemos es la agricultura ancestral y la obtención de alimentos para la subsistencia. Entonces, las comunidades indígenas tienen una visión biocéntrica de la naturaleza, es decir, que tanto los ecosistemas y los seres vivos, humanos y no humanos, conformamos todos una unidad, estamos interrelacionados todos, ¿sí? Y esta agricultura también se sustenta en valores, ¿sí? De esos sistemas. Entonces ellos dicen que de cara a la naturaleza, es decir, que se debe respetar la naturaleza, se debe tener un equilibrio con esa naturaleza para nosotros poder producir nuestros alimentos. Y asimismo, un sustento de cara a los miembros de la comunidad. Entonces ellos tienen sistemas de producción que son solidarios, ¿sí? Para su misma comunidad, comparten sus producciones, sus alimentos, todos sí, pues obtienen esa fuente, nadie se queda sin alimentos, ¿sí?
Ellos también se basan en un sistema de conocimiento dinámico, adaptativo y local específico, compartido, mantenido y comprendido por todos los miembros de la comunidad. Entonces, aquí es donde entra, pues, como esa memoria, ¿sí? Esas prácticas, esa memoria que se transmite, ¿sí? En sus prácticas. Entonces, como lo explicaba Steph, entonces ellos tienen la misma rotación de cultivos, tienen en cuenta las estaciones climáticas, ¿cierto? Para poder desarrollar sus producciones. Y también su agricultura se basa en prácticas de gestión de los recursos naturales y genéticos, ¿sí? Mejorando la biodiversidad, la resiliencia y los ciclos de nutrientes y la calidad de la dieta. Entonces, esa producción o sea, tiene un flujo de materiales cíclico, ¿sí? Ellos evitan generar residuos, evitan que se desperdicien materiales, o sea, todo lo reutilizan y lo comparten. Como también lo decía Steph, ellos prefieren utilizar pues como los vehículos con animales que utilizar combustibles fósiles, ¿sí? Y, y pues es una producción pues más verde, más sostenible. Y asimismo pues también comparten su material genético. Entonces siempre conservan semillas, hacen bancos de semillas, mejoran la genética y estos cultivos son también compatibles con las condiciones locales. Y ya pues basados también pues en la preparación de los alimentos, ¿sí? Entonces son alimentos que ellos preparan, ¿sí? Pues muy artesanalmente, utilizan enzimas o fibras vegetales para aumentar ese potencial nutritivo a su dieta. Asimismo, pues también lo complementan con la caza, ¿sí? De peces, de animales silvestres. Otra oportunidad es la conservación de los bosques, ¿sí? Los pueblos indígenas, bueno, pues por excelencia son los conservadores de los bosques, ¿sí? Y asimismo con los bosques, también con la biodiversidad que habitan esos bosques. Entonces, alrededor del 35% de los bosques de América Latina se encuentran en zonas ocupadas por grupos indígenas, ¿sí? Más del 80% de la superficie ocupada por los pueblos indígenas está cubierta de bosques. Casi la mitad, o sea, el 45% de los bosques intactos que quedan en las cuencas del Amazonas están en territorios indígenas. Y estos bosques capturan casi el 30% del carbono pues, emitido, ¿sí? Pues a nivel Latinoamérica. Y el 14% pues, del carbono de todo el mundo. Siguiente, Steph. Bueno, y ya como conclusiones, es muy importante, sí, es necesario que todos los países formulen y apliquen políticas públicas en defensa de todos los derechos colectivos de sus comunidades étnicas para superar todas las brechas existentes y así lograr un desarrollo humano colectivo de todos los enfoques diferenciales y que desde cada uno se aporten soluciones para contribuir al avance en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, como lo decía desde un principio, ¿sí? Si no todas las poblaciones no estamos avanzando en el mismo, pues en el mismo nivel, ¿sí? Para cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible, difícilmente vamos a lograr cumplir esas metas, ¿sí? Unos están quedando atrás, otros están avanzando, otros están pues avanzando a medias en el camino. Y desde siempre, las comunidades indígenas han sido ejemplo y referente de educación ambiental, dado que en sus creencias han aplicado conceptos como el de desarrollo sostenible, al trabajar en su misión de salvar y cuidar la tierra que sus dioses les han dado para poder vivir las generaciones pasadas, actuales y futuras, ¿sí? Entonces, es importante todo lo que estamos haciendo, esta investigación, y pues que todo esto va a, pues, a dar un resultado que es un modelo de educación ambiental que esperamos se pueda implementar. Bueno, siguiente, Steph. Aquí ya. Entonces, muchas gracias por pues, su participación, por estar presentes y de verdad pues agradecerles. Si hay pues alguna pregunta, alguna duda, pues con mucho gusto estamos pues con mis compañeras para atenderlas.
Gracias, Gaby. Sí, creo, no sé si hayan preguntas, no me es posible ver si ustedes alguna tiene acceso. Creo que no. Bueno, pues yo sí me voy a lanzar a hacerles varias preguntas a ustedes dos, aprovechando este espacio que nos queda, que creo que son unos 10 minuticos aproximadamente. Y yo no sé ustedes qué o como qué solución ustedes implementarían para devolver esa confianza a los pueblos indígenas para que confíen en los no indígenas, ¿sí? Me refiero a que en varias oportunidades varias personas se han intentado acercar a ellos prometiéndoles un sinfín de cosas y creería que aquí está un poco el tema del por qué ellos no aceptan tanto el integrarse pues, con la gente de la urbanidad, digámoslo así. Entonces, ¿qué estrategias implementarían ustedes para devolver esa confianza a esos pueblos? Bueno, pero para mí es una pregunta sencilla, la verdad. Yo que nací en Bolivia y demás, es verdad, ellos no es que como perdieron la fe, perdieron la confianza, se cerraron, pero creo que es por lo que tú dices, el tema de las promesas que nunca cumplen, el tema puede ser político, el tema puede ser de la persona que está cerca, el tema puede ser de la persona que promete en sí. Entonces ellos se basan mucho en el tema de la acción y de la práctica. Si ven que una persona está ahí y la hace, van cogiendo el tema de la confianza, van viendo que la persona sí está accionando, porque normalmente las comunidades indígenas son de acción, ellos viven el presente, ellos no controlan ni el futuro, ellos miran de su pasado para poder mirar hacia adelante y ver qué es lo que pueden correr, ¿no? Entonces yo creo que una de esas cosas es cumplir con acciones, mostrar con acciones. Yo vi, por ejemplo, un escalador europeo en el Nevado de Santa Marta, de la Sierra de Santa Marta, que quería subir el Nevado y los coes no los dejaban subir, porque para ellos la montaña y para toda comunidad una montaña es un dios y los veneran. Y se quedó con ellos 7 años a aprender una cultura, la cultura de ellos, para recién ver si el jefe podía dejarlo subir. Entonces creo que ahí tiene que ver mucho el relacionarnos con ellos desde la acción más que las palabras y los proyectos. Ellos ven si una persona está presente todo el tiempo con ellos, si está compartiendo, lo estudian antes de abrirse. Y eso es muy normal y eso puede ser parte de todos los seres humanos, incluso hasta de los animales y las mascotas que tenemos. Primero, cuando adoptamos una mascota, por ejemplo, vamos ganando confianza con ellos, pero desde la acción. Para mí, la acción lo vale todo. Total. ¿Y tú, Gaby, qué opinas? Bueno, de acuerdo a la respuesta de Steph, también con la acción, ¿sí? Pero la acción en ir pues cerrando esas brechas, ¿cierto? De esos retos que presentamos. Por ejemplo, si la comunidad indígena que está asentada en ese territorio está pasando por problemas de conflicto armado, entonces, ¿cómo ella va a confiar en el Estado? ¿Cómo va a confiar en agentes externos, ¿cierto? Entonces, debemos ir cerrando esas brechas, ir acabando esas problemáticas para que ellos puedan volver a recobrar su sentido como de confianza, de que, bueno, vamos todos avanzando, de que nos tienen en cuenta, de que estamos protegidos, entonces formamos parte de todos. Y esa es una Total. parte muy importante, Sí, porque, ¿cómo te digo? Colombia es uno con el tema de conflictos armados. Hay varios países en Latinoamérica que tienen las comunidades indígenas, pero que como ha habido el tema de la colonización y el sincretismo por las religiones, la mezcla, por ejemplo en Bolivia no hay muchas esas diferencias, sí hay división, pero sí nos podemos relacionar entre ambos, sí puede haber un margen de respeto y demás, pero Colombia toca un tema muy delicado que es el tema del conflicto armado y está sobre la violencia y creo que eso hay que tratarlo con el tema de los tratados de paz. Entonces ahí toca hacer un estudio social y psicológico de las personas para ver cómo cerrar esa brecha.
no todos los países en Latinoamérica tienen esa brecha tan diferencial, sino hay maneras de ver que se puede cerrar esa brecha, pero en Colombia es un caso especial. Oye, y es curioso porque hay normas, ¿no? Que incentivan esa unión, esa integración, pero al parecer no se aplican. Es lo que uno se da cuenta con todo esto, ¿no? Sí, dependiendo Bueno, mucho cómo se presenta, sí. sí. Igual, digamos que aquí hay una, ¿cómo se diría esto? Como una conclusión que queda de nuestro panel y es de la necesidad que hay sí o sí de respaldar ese tema de la conservación ambiental con respecto al conocimiento indígena, ¿no? Es importantísimo, pero creo que también hace falta rescatar algo de nosotros, qué le podemos enseñar a estas comunidades, ¿no? Creo que también hay que mirar un poco ese aspecto, porque pues si bien es cierto, ellos no pueden perder la tradición cultural que manejan y pues las características, ¿no? que tienen, también es importante que hagan parte de la comunidad de los no indígenas, ¿no? Porque no nos podemos centrar solamente en adquirir su conocimiento y pues ellos de nosotros no adquirir nada, me parece que es un poco injusto. No sé ustedes qué opinan. Sí, pero totalmente de acuerdo. Así como nosotros estamos también avanzando en desarrollos tecnológicos, ¿cierto? Sí, Digamos como, bueno, pongo un ejemplo, así, en sistemas de tratamientos para aguas residuales, ¿cierto? Entonces, aportar a ellos también de esa manera para en sus territorios que están siendo afectados, ¿cierto? Por esas problemáticas de contaminación de sus fuentes. O sea, nosotros cómo podemos, porque esos problemas han sido ocasionados por nosotros, ¿cierto? Los no indígenas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos contribuirles a ellos y ayudarles con estas problemáticas, ¿cierto? Con esas implementaciones de esos sistemas. O sea, en este momento lo concibo de esa forma, ¿sí? Que podamos nosotros aportarles. Sí, es verdad. Hay una parte que me pongo a pensar un poquito y es un tema que ahí también generamos una brecha, es el decir el indígena y el no indígena, para mí, total. porque todos somos seres humanos y pienso que todos deberíamos tratarnos como seres humanos y como comunidad. Y creo que al pensar y al dividir, ahí también estamos sectoreando una brecha muy grande. Entonces yo creo que también por ahí parte la acción de tomar un ejemplo como ellos trabajan con el tema del concepto de la minga y cómo nosotros podemos adherirnos al tema del concepto de la minga también, ¿no? El tema de innovación, está claro que nosotros podemos tomar ejemplo de ellos pueden tomar ejemplo de nosotros. Eh, Creo que ellos no son muy abiertos al tema de adherirse al tema de innovación, porque ellos han podido sobrevivir mucho tiempo en sus áreas. Ellos son prácticamente balanceados hasta en el tema de reproducción de población, en el tema de consumo de alimentos, en el tema de los recursos naturales. Hay muchas cosas que podemos tomar de ejemplo de ellos y ellos de nosotros, pero ahí también habría que jugar una dinámica muy interesante entre ellos para poder relacionarnos de cierta manera interculturalmente, como decía Ben en la primera presentación. Total. Bueno, creo que ya el tiempo no nos da para más. Yo quisiera agradecerles primero que todo a ustedes dos chicas por haber sido partícipes de este panel. De verdad, creo que nos vamos con unas enseñanzas muy bonitas cada una. Y pues a las personas que nos acompañaron, a espectadores, me fue la palabra, también agradecerles. No sé ustedes si tienen algunas palabras de despedida. Por mi lado, muchas gracias. Me encantó compartir el espacio con ustedes. Quiero agradecer a la CLAD también por dejarnos compartir nuestros conocimientos acá. También a las personas que nos han felicitado, porque he visto que hay comentarios de felicitaciones como Elizabeth Socorro. Muchas gracias y me voy con una bonita también de plática, una bonita conferencia también en eso. Gracias, Steph. Bueno, bueno, entonces también quiero agradecer mucho a todas las personas, a todos los que han participado, a las personas que están presentes en esta sala, que nos han escuchado y que pues nos han felicitado también.
Muchas gracias a ti, Vero, a Steph, a la CLAD, a todo el equipo organizador, coordinador, por esta oportunidad de venir a, pues, de poder presentar, ¿sí? nuestras investigaciones, lo que estamos desarrollando como organización. Entonces, de verdad, muchas gracias y bonita tarde para todos. Sí, feliz tarde para todos. Listo. Muchas gracias. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Bueno.